Ya, este es un video bien artesanal, así que tener harta paciencia. Lo primero que les quiero decir es que ahora vamos a trabajar la formulación del problema cualitativo. Supongo que en la clase, no lo sé tan bien porque esto está grabado de antemano, en la clase ya hemos visto el concepto de lo cualitativo. Lo importante es entender que cuando trabajamos en la perspectiva cualitativa, lo que nos interesa ante todo es la experiencia humana. Y por lo tanto nos vamos a centrar en lo intersubjetivo. ¿Y eso qué significa? Que ya no vamos a pensar en variables. Vamos a pensar en los elementos que configuran una experiencia humana. Y lo que configura una experiencia humana son las creencias que tiene el sujeto, son las concepciones que tiene el sujeto, son las representaciones que tiene, cómo percibe la realidad un sujeto. Si uno piensa en el ámbito del ejercicio profesional de las educadoras diferenciales, hay muchos elementos que tienen que ver con una experiencia humana, como todo ejercicio de la profesión docente. Ante todo, una clase es una experiencia humana. Entonces, cuando yo quiero investigar esa experiencia humana en un contexto determinado, me sitúo en el ámbito cualitativo. Que es importante saber que cuando me interesa genuinamente la experiencia humana, me tengo que entonces focalizar en un concepto que se llama categorías de análisis. ¿Y qué son las categorías de análisis? Son esas unidades de significado. Son en el fondo ciertas temáticas que quiero comprender, que quiero interpretar con mayor profundidad. Y en esa perspectiva, lo primero que yo voy a explicar en este video es qué es una categoría de análisis, y luego en base a esas categorías de análisis vamos a ver qué es el corazón de la formulación. La formulación de un problema de investigación cualitativo va a tener al menos como centralidad, así como en la investigación cuantitativa la centralidad estaba en las variables, medir ciertos atributos, características de los sujetos. Acá lo que vamos a intentar comprender, y eso es muy importante de entenderlo. Mira, es muy importante de comprenderlo. Vamos a comprender o interpretar esas variables. Entonces, lo primero que le estoy aquí en mi oficina, lo primero es que vamos a partir de una premisa que dice que si quieres conocer el mundo de la gente, vas a tener que conversar con ella y por lo tanto explorar esas categorías de análisis. Voy a mostrar algo de una presentación que tengo y luego vamos a ir a la mesa a hacer algunas formulaciones un poco más artesanales, a ver cómo nos funciona. Así que harta paciencia porque esto es bien artesanal. Entonces, lo primero que quiero mostrar, mientras yo aquí busco en mi computador, es una presentación que quiero, las primeras diapositivas quiero mostrárselas. Y mira lo que dice aquí. Aquí dice, ¿qué quiero saber en la investigación cualitativa? En realidad lo que quiero saber en una investigación cualitativa, ¿qué quiero saber? Acuérdense que qué quiero saber tiene que ver con un vacío de conocimiento, es decir, una pregunta de investigación. Entonces, mira la respuesta. La investigación cualitativa lo que le interesa explorar es la concepción, es la percepción del mundo vivido por los sujetos. Es decir, si quiero hacer algo cualitativo, me voy a sentar con la gente a hablar de lo que ellos viven, cómo ellos lo interpretan, cómo ellos construyen significados acerca de eso que ellos viven y sobre todo, cómo esos significados van a determinar lo que ellos hacen. No olvidar que la investigación cualitativa, en esta perspectiva teórica interpretativista, reconoce que el significado radica en la acción humana. Entonces nos va a interesar de manera importante, de manera especial, cuáles son los significados que están a la base de la acción humana. En el mundo vivido están las creencias, las percepciones, los significados, las experiencias, las vivencias. De ahora en adelante a estos elementos les vamos a empezar a llamar, para no confundirnos, y muy importante tener, y ahora en adelante les vamos a llamar didácticamente los elementos subjetivos. ¿Qué más subjetivo que una creencia? Que una percepción, que un significado. Veamos lo que viene a continuación. Mira, en esta diapositiva es súper importante entender que hay dos tipos de categorías. Estas categorías, que tal como lo dije un poquito antes, son los significados que yo voy a explorar. Estas categorías o unidades de significado, unidades temáticas, hay de dos tipos. Están las categorías a priorísticas o deductivas. Fíjate bien, cuando el autor quiere decir a priorístico, lo que quiere decir en el fondo es que están de antemano.
Deductiva, ¿de dónde podrían salir estas? Podrían emerger del marco teórico, de los objetivos específicos de la investigación. Dice, corresponde a temas y sus dimensiones que se construyen ante el proceso de producción de información. O sea, estarían en el marco teórico o estarían, también uno pudiera hacer digamos, desprenderse de los objetivos. Normalmente derivan de la lectura de la literatura y la investigación más reciente, pero también en los proyectos de investigación uno normalmente los visibiliza en los objetivos específicos. A ver, si yo pienso, por ejemplo, una categoría priorística podría ser, por ejemplo, trabajo colaborativo, o una categoría priorística podría ser inclusión. Esos conceptos de antemano, esas unidades de significado de antemano que están descritas ya en la literatura o en el marco experiencial que tenemos, constituyen categorías a priorísticas o deductivas. Pero también están las categorías emergentes. ¿Y qué son las categorías emergentes? Son aquellas unidades de significado que, tal como su nombre lo dice, se levantan durante el análisis de los datos. Yo no lo tengo preestablecido ni en el marco teórico y tampoco en los objetivos de la investigación. Son temas no previstos que surgen durante el análisis de los datos. Se dice que una buena investigación cualitativa debería tener categorías o significados a priorísticos o categorías a priorísticas, pero un buen indicio de que es una buena investigación debería tener categorías emergentes o inductivas. Son aquellas, entonces, significados, esos temas que aparecen durante el análisis de los datos. Dice, mire qué interesante, permite abrirse a significados no previstos inicialmente por el investigador o por la literatura, por lo que Strauss las llamaba perteneciente a la codificación abierta. ¿Por qué llaman codificación abierta? En el fondo, porque es una etapa dentro del análisis de los datos que tiene que ver con que está abierto a otro significado, a captar otro significado. Lo otro que les quería comentar, aquí hay una pequeña definición de lo que es una definición muy simple de categoría, un tema o significado sobre un fenómeno de interés. Ejemplo, concepción de necesidad educativa especial. Fíjate bien, la concepción de necesidades educativas especiales. ¿Se podría una categoría priorística o una categoría emergente? Piensen un poco. Yo creo que ya acertaron. Es una categoría a priorística. ¿Por qué está en el marco teórico? Porque ese significado está preestablecido. Lo importante es darse cuenta que los investigadores cualitativos no nos interesa ir a confirmar. No es de carácter confirmatorio. Lo que queremos explorar es el significado que construyen los sujetos. A veces ese significado es distinto al que está en la literatura. Y eso sí nos interesa porque eso explica la acción humana y eso podría explicar en algunas oportunidades porque hay cuestiones que teóricamente proponemos y no se cumplen en la realidad, porque a lo mejor el significado que se ha construido o reconstruido en la experiencia no coinciden y por lo tanto el resultado no es el mismo. Normalmente aquí está hablando de los dos elementos que tiene un problema de investigación. La formulación de un problema de investigación tendría una categoría, un caso y un elemento subjetivo. Ahora las voy a llevar a la mesa, porque creo que... aquí hay un ejemplo de categoría, significado de clase de déficit atencional, y el caso serían profesores del liceo A45. Pero sabes que quiero que miremos la mesa un poquitito. Cuando nosotros generamos un proyecto de investigación siempre tiene que haber primero un elemento subjetivo, y ese elemento subjetivo, por ejemplo, pueden ser creencias. Ahí las tenemos, a ver, voy aquí a ponerlas bien ahí. Cuando decimos elemento subjetivo, entonces ese podría ser uno, lo voy colocando aquí. Podríamos tener creencias, podríamos tener representaciones, experiencias. Quiero que se den cuenta que es más subjetivo que las creencias, que las experiencias que tiene cada uno, que las representaciones que uno tiene acerca de incluso una sala de clase, de qué es lo que es la profesión, si están pensando ustedes. Entonces, un elemento para formular cualquier problema de investigación cualitativo, primero el elemento subjetivo. Pero esas, fíjate bien, experiencias, representaciones, creencias, experiencia, dice de nuevo, lo volví a escribir, son sobre algo, y ahí aparece el concepto de categoría.
Y la categoría que ya estamos entendiendo, que la categoría, ¿verdad? Y ya tenemos un elemento, que es el elemento subjetivo, lo reitero, ahí hay algunos ejemplos. Y el segundo elemento de una pregunta de investigación sería la categoría. Y la categoría, de ahora en adelante, la vamos a simplificar y decimos es el tema que vamos a investigar. Fíjate bien, yo me voy a sentar a conversar sobre la gente sobre un tema. Y por el tema podría ser las necesidades educativas especiales. Supongamos que me pongo a conversar con profesores del aula común sobre las creencias que ellos tienen, las experiencias, las representaciones que tienen sobre un tema específico, y el tema específico podrían ser las necesidades educativas especiales. Yo seleccioné algunos temas que estoy escuchando con harto reiteración, digamos, a nivel de educación diferencial, los proyectos recientes que he visto. Entonces, el trabajo colaborativo, que tiene harto que ver con la política pública, la codocencia, ¿verdad? Las necesidades educativas especiales. Y un tema que a mí en particular me interesa mucho, que es el aprendizaje en el primer año de ejercicio docente. Fíjate bien, cada uno de estos temas uno los puede abordar desde la perspectiva de un elemento subjetivo. Es decir, voy a tomar el tema de las creencias y experiencias. Uno podría decir creencias y experiencias sobre el trabajo colaborativo, sobre las necesidades educativas especiales, sobre el aprendizaje en el primer año docente. Y el último elemento que debe tener siempre una pregunta de investigación cualitativa, el objeto de estudio, que en el fondo se va a reflejar en una pregunta, en un objetivo general y los objetivos específicos, lo mismo que teníamos. Entonces, tenemos un caso. Y el caso, valga la redundancia, el caso en este caso es un sujeto y su contexto. No nos interesan las grandes poblaciones y por lo tanto no vamos a hacer estudios ni en provincias ni en comunas. Vamos a hacer estudios en contextos específicos, por ejemplo, en una escuela en particular, en un programa de estudio en particular. Por ejemplo, podríamos nosotros venir a hacer un estudio sobre el caso de la formación de educadoras diferenciales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Podríamos ver la identidad, cómo se construye identidad, qué es lo central de la identidad. Yo al menos de lo que he leído, que las educadoras diferenciales podrían tener una identidad más centrada en lo clínico, en lo más pedagógico. Pareciera que aquí ya hay una opción y uno pudiera venir a ver. Resumiendo, para formular un objetivo de investigación cualitativa, lo que voy a tener siempre que tener como elementos centrales es un elemento subjetivo, más una categoría, aquí los tengo, elementos, y además voy a tener un caso. A ver, vamos a centrar la mirada en estos tres porque tenemos que entender esto muy bien. Entonces, voy a ponerlo de otro modo. Voy a poner el elemento subjetivo siempre unido a una categoría, es decir, creencias sobre algo, es algo que quiero explorar, y luego tengo un caso, entendiendo que el caso ya sabemos que se trata de sujetos y su contexto. Estos casos podrían ser estudiantes, podría mirar la perspectiva de los estudiantes, pero también podría mirar la perspectiva de los profesores. Ya, con todo esto, con un poquito de paciencia de ustedes, voy a ordenar esta mesa. Y resulta que ahora voy a despejar un poquito el aire, voy a sacar todo esto, entendiendo que caso, categoría. Entonces aquí voy a poner un primer elemento. Fíjate bien, voy a poner el signo de interrogación porque quiero construir una pregunta de investigación. ¿Qué creencias? Si tú te fijas, las creencias ya es un elemento de carácter subjetivo. Las creencias sobre algo, entonces, tienen, en este caso, sobre el aprendizaje. Fíjate bien. El aprendizaje, las creencias que se tienen sobre el aprendizaje sería el tema o la categoría de análisis. Entonces ya estoy armando mi pregunta, tengo un elemento de carácter subjetivo, tengo una categoría que es el aprendizaje. Fíjate bien, en el aprendizaje, aquí hay una opción de los egresados de educación diferencial. Esto estoy hablando del caso en el primer año de ejercicio laboral en una escuela pública de Chiguayante. A ver, lo quiero mirar, ¿qué creencias tienen sobre el aprendizaje los egresados de educación diferencial en el primer año de ejercicio laboral en una escuela pública de Chiguayante? Si tú te fijas, tenemos el elemento subjetivo,
tenemos la categoría, vamos a sentarnos a hablar con estos egresados sobre el aprendizaje, y ellos están caracterizados porque son alumnos de la carrera pero que están trabajando en la comuna de Chiguayante, en un colegio público de la comuna de Chiguayante. Mira, ahora, para hacerlo más ordenado, tengo una pregunta un poquito más elaborada y mejor escrita que dice: ¿qué creencias tienen sobre el aprendizaje de la lectura los egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial que trabajan en una escuela pública y privada de la comuna de Talcahuano? Quiero que piensen unos minutos cuál sería el elemento subjetivo, cuál sería el tema y cuál es el caso, entendiendo que el caso, en este caso, son sujetos y su contexto. Yo les voy a dar un minuto, quiero ahí, tiene su esto, y me voy a callar. Si tú te fijas, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a buscar un plumón y vamos a ir marcando esto. A ver, atención, si tú te fijas, las creencias serían el elemento subjetivo. Mi plumón, para variar, es malo, voy a buscar otro. A ver, las creencias serían el elemento subjetivo. Fíjate bien, me pregunta ahora sobre qué vamos a conversar, y sobre lo que vamos a conversar es el aprendizaje de la lectura. Entonces, el aprendizaje de lectura sería la categoría de análisis. Y si tú te fijas, los egresados de la carrera de pedagogía que trabajan, mira, fíjate bien, sujeto y su contexto, los egresados que trabajan en la carrera de pedagogía con este contexto, que trabajan en una escuela pública, todo esto corresponde al contexto. Contexto le vamos a poner. Entonces, fíjate bien, tenemos por un lado las creencias, que es el elemento subjetivo. Tenemos por otra parte el aprendizaje de la lectura, las creencias, cuál es el tema, me voy a sentar con ellos a conversar sobre el aprendizaje de la lectura, y el caso son los recién egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial que trabajan en escuelas públicas y privadas de la comuna de Talcahuano. Chicas, igual que en el caso cuantitativo, si yo saco esos signos de interrogación, atención, si yo saco esos signos de interrogación y nuevamente pienso en una acción de análisis textual, ahora ya no es estadístico, lo voy a ver desde la perspectiva textual, mis queridas estudiantes, estoy ante el objetivo de la investigación. Quiero hacer una salvedad muy importante y quiero que me entiendan con mucha claridad, que cuando yo hablo de ¿cómo que se llama?, de objetivos de investigación general cualitativo, no tienen que olvidar lo siguiente. No tienen que olvidar que la investigación cualitativa trabaja con categorías de análisis. En este caso, son significados sobre el aprendizaje de la lectura. Y los significados, por su naturaleza, no se miden, se comprenden, se conocen, se interpretan. Y por eso, los principales verbos que se van a usar para formular objetivos de carácter cualitativo son esos: conocer, interpretar y comprender. Ya, veamos un ejemplo. Yo tomo esta pregunta de investigación, suprimo los signos de interrogación y agrego una acción. Y la acción en este caso puede ser comprender. Y entonces, quiero que se den cuenta, comprender, faltó las creencias que tienen sobre el aprendizaje de la lectura los recién egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial que trabajan en una escuela pública y privada de la comuna de Talcahuano. Quiero que se den cuenta que, al igual que la formulación que hacíamos en la investigación de carácter cuantitativa, la pregunta y el objetivo representan un mismo objeto de estudio, por eso se parecen tanto. Solo que esta pregunta, el objeto de estudio está planteado al modo de una interrogación. En cambio, aquí yo estoy planteando el mismo objeto de estudio a modo de una acción. La acción que voy a desarrollar
y la acción es de carácter de análisis textual, por así decirlo. Entonces lo que quiero es comprender las creencias que tienen sobre el aprendizaje de la lectura los recién egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial que trabajan en una escuela pública. Atención, tengo mi pregunta, pero recuerden ustedes que luego de la pregunta